Bueno, amén. Dios le bendiga, Dios le guarde de una manera muy poderosa. Pastor Jonathan Jiménez, aquí en el día de hoy. En este día vamos a transmitir una enseñanza muy poderosa acerca de lo que es la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén. La entrada triunfal de Cristo en Jerusalén. Y vamos a hablar de este tema en el libro de Mateo, capítulo 21, del versículo 1 al versículo 11. Ahí es que vamos a estudiar este pasaje o esta historia bíblica muy interesante que he escuchado a pocas personas como desarrollar, ¿verdad?, a profundidad lo que es esta historia de lo que es la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén. Mateo capítulo 21 del versículo 1 al 11. Pastor Jonathan Jiménez, Movimiento Pentecostal La Cosecha de Cristo. Vamos a iniciar de una vez lo que es la enseñanza. Vayan preparando, buscando su Biblia, buscando un cuaderno, buscando apuntes, porque vamos a entrar en una profundidad inmediatamente. Amén. Y vamos a ir, amado, haciendo un estudio exhaustivo, una exégesis de lo que es la historia de la entrada triunfal. Y vamos a ir explicando y hablando texto por texto. Y vamos a ver qué la palabra de Dios nos va como enseñando y nos va como ilustrando. Pero, ¿qué es la entrada triunfal? La entrada triunfal es una historia en la cual nuestro Señor Jesucristo hace una entrada en Jerusalén montado sobre un asno. Algunos evangelios le llaman pollino. En la cual cuando Cristo entra a Jerusalén en el pollino o en el asno, la Biblia dice que la multitud tiraban los mantos, agarraban ramos. De ahí es que los católicos sacan el domingo de Ramos. Ellos dicen que fue un domingo en el cual sucedió esa historia, y ya ellos llaman que eso fue un domingo de Ramos por esa historia que la humanidad o la multitud que estaba en Jerusalén tiraron ramos. Otra cosa que pasa es que ellos vocean una expresión profética de alabanza y dicen: Hosana el que viene a las alturas. Y esto es una profecía que anuncia la entrada de un rey en una ciudad. Prácticamente la entrada triunfal, lo que señala a Cristo es como el Mesías o el rey que los judíos estaban esperando. O sea, no es simplemente una historia en la cual Cristo entró, la gente voció. No. Las profecías del Antiguo Testamento enseñan que el Mesías iba a venir montado en un pollino, en un asno, y iba a entrar en Jerusalén. Y ellos estaban a la expectativa, esperando la entrada de su rey. Cuando Cristo entra, en lo que es la entrada triunfal, lo que la multitud ve a un rey que entra, pero la figura de que ellos ven es un rey físico, es un rey terrenal, es un libertador terrenal. Pero ellos no percibieron un libertador espiritual, sino un libertador terrenal. Este es el contexto de lo que es la entrada triunfal, lo cual luego, lo mismo que lo adoraron, lo mismo que lo exaltaron, le dijeron a Pilato que lo crucifique. Esto es terrible, lo que vamos a enseñar dentro de un momento. Cómo la multitud cambia la expectativa de alguien porque no cumplió con sus requerimientos. Y a diario vemos eso. A veces hay personas que cuando tú no cumples sus requerimientos, tú eres el más malo del mundo, de la historia. Pero mientras ellos puedan ver una expectativa de ti, que tú puedes cumplir sus propósitos y que tú puedes cumplir su expectativa y que tú puedes llenar, ¿verdad?, lo que son sus vacíos, tú eres un rey. Tú eres el Mesías, tú eres el Hosana, tú eres el que viene de las alturas. Pero cuando tú no cumples con sus expectativas, entonces quieren que tú te mueras. Quieren que tú seas crucificado. Eso pasó con Cristo. Porque ellos esperaban a un Mesías que lo iba a libertar del gobierno romano, del imperio de Herodes, del imperio de Augusto César. Pero al ellos ver que Cristo lo que le transmite un mensaje de salvación, un mensaje de cambio, un mensaje de transformación, un mensaje de liberación, lo que hacen ellos es
que más para adelante le dicen a Pilato que lo crucifique. Entonces, de esto se trata lo que es la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén. Pero vamos a ir estudiando texto por texto, vamos a ir leyendo texto por texto, para que nosotros podamos ver qué profundidad y qué enseñanza más hermosa y más linda podemos ver en la Sagrada Escritura. De paso, les digo que estos 11 versículos bíblicos que vamos a tratar en estos minutos va a ser de una bendición que usted no se imagina. ¿Por qué? Porque de manera gratuita usted va a tener una exégesis hecha por un buen maestro. Y no porque yo lo diga, sino, amado, porque muchos lo testifican, ¿verdad? De que usamos bien la palabra de verdad, siempre poniendo a Cristo adelante. Toda gloria sea para Dios. Bien, abra su Biblia, lo que la tienen ahí, los demás escuchen. Mateo capítulo 21, desde el versículo 1 hasta el versículo 11. El versículo 1 expresa, dice que cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos. Betfagé era un pequeño poblado cercano al Betania, que Betania era una ciudad que estaba cerca de Jerusalén, y esta ciudad tenía un poblado pequeño llamado Betfagé. Betfagé estaba al lado oeste de Betania, de esta ciudad, y que estaba cerca de lo que es el Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos era el lugar donde Cristo se refugiaba para orar. Era como el altar de Dios que Cristo tenía para orar. Aparte de eso, el Monte de los Olivos era como el punto de reunión o el punto de encuentro de Jesús con sus discípulos de manera discreta o de manera secreta. Era un lugar que solamente los discípulos conocían. Por eso se cree que cuando fueron las turbias a entregar a Jesús o para apresar a Jesús, lo hicieron en un lugar llamado Olivar. El Evangelio, me parece de Juan, dice que le llamaban Olivar o Lucas. Pero realmente lo que quiere expresar que era en el Monte de los Olivos, un lugar que solamente lo conocía Judas Iscariote, el que lo entregó. Por eso Judas dirigía la turba hacia el lugar secreto que solamente conocía él como apóstol o discípulo del Mesías, porque el Mesías tenía un lugar secreto en el cual él hablaba con Dios, oraba y enseñaba a sus discípulos. Entonces, Betfagé era una ciudad o un poblado que estaba al lado este de Betania, y desde ahí tenía un acceso rápido al Monte de los Olivos. Por eso el versículo 1 de Mateo capítulo 21 dice que Betfagé estaba cerca del Monte de los Olivos. Ahora, no he mencionado Betfagé en los otros 2 relatos paralelos que tenemos de la entrada triunfal. La entrada triunfal la tenemos en Marcos capítulo 11, del versículo 1 al 11. Anótalo ahí. Lucas capítulo 19, del versículo 28 al 40. Y Juan capítulo 12, del versículo 12 al 19. Estos son textos paralelos que hablan también de esta historia tan poderosa de la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén. Ahora nosotros, en el día de hoy, vamos a usar a Mateo, porque es el primer evangelio de manera cronológicamente hablando que tenemos ubicado en lo que es nuestra Biblia. Entonces, el versículo 1 dice que Cristo está cerca de Jerusalén en un poblado llamado Betfagé. Betfagé. Ahora, yo quiero darle el dato de dónde viene esa palabra Betfagé. Betfagé es una palabra griega que es de origen caldeo. Y Betfagé significa un lugar de Palestina, ¿verdad? O un lugar palestino. Eso significa Betfagé. Y Betfagé viene de una palabra en hebreo que es Bayit, que probablemente es una abreviación a cabaña o aldea o cámara, etcétera, como una aldea, una cámara. Eso significa Betfagé. Ahora,
el versículo 1 señala que él envió a 2 discípulos. El versículo 2 dice, diciéndole a los 2 discípulos. ¿Qué le dijo él a los 2 discípulos? Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelo. La asna o el asna es un animal tipo burro, para que entiendan. Y era un animal de carga. Era un animal de carga y lo montaban los humildes. Cristo manda a 2 de sus discípulos a una aldea que está al frente a tomar prestada una asna, pero no solamente la asna. Mateo revela aquí, en lo que es el versículo 2, que esta asna que está atada tiene un pollino con ella, y que desaten el asna y el pollino también, y que lo traigan. El pollino era el hijo de la asna. O sea, que iban a traer una asna que había dado a luz a un pollino. Ahora, hablando un poco de lo que es el asna y el pollino, Mateo es el único escritor de los evangelios que menciona el asna. Sin embargo, todos mencionan lo que es el pollino, pero Mateo hace alusión al asna y también que la edad del pollino era muy joven. Por lo menos en Juan capítulo 12, verso 14, dice el texto bíblico, y halló Jesús un asnillo. Note que aquí en Juan no dice pollino, sino asnillo. Es decir, el hijo del asna. Dice, y lo montó sobre él como está escrito. O sea, ya estaba profetizado de que Cristo iba a montar esa asna o ese pollino. Ahora, Marcos capítulo 11, versículo 2, enseña que ese pollino no había sido montado por nadie. O sea, que era virgen y Cristo era el primer hombre en montarlo. Marcos capítulo 11, versículo 2 dice, y les dijo, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado, el cual ningún hombre ha montado. O sea que Cristo iba a estrenar ese pollino o asnillo, como le dice Juan. Lucas capítulo 19 verso 30 también nos da alusión a que ese pollino o ese asnillo o el hijo de la asna era muy joven, era un asnillo o un pollino que iba a ser virgen. Bueno, Lucas 19:30 dice, diciendo, id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, el cual ningún hombre ha montado jamás. Bueno, aquí Lucas expresa la expresión que ese pollino no lo ha montado nadie jamás. Entonces, Cristo manda a buscar una asna y junto con la asna trae al pollino o el asnillo, el hijo de la asna. Cristo dice que la desaten y que se lo traigan. Allá Cristo de manera, vamos a decir, omnisciente, o no voy a usar ese término en este estudio, no quiero traer, ¿verdad?, confusión. Vamos a tratar de usar el término comprensible para los oyentes. Eso ya es para otro estudio más profundo, ¿verdad? Y eso es para otro estudio más profundo. Pero vamos a decir que Cristo tenía el conocimiento de que esa asna estaba ahí, porque él no va a mandar a los discípulos a buscar una asna donde no hay nada. Cristo sabía, Cristo tenía el conocimiento, la ciencia estaba sobre él de que había una asna ahí y un pollino, ¿verdad? Ahora, el versículo 3 de Mateo capítulo 21 dice, si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita y luego los enviará. O sea que Cristo iba a tomar prestado esa asna y ese pollino, pero luego le enviaría. Ahora, Cristo le dice a los discípulos, a 2 de ellos, si preguntan, díganle que el Señor lo mandó a buscar. Si no preguntan, tráiganlo. Ahora, Marcos relata
que fue esto lo que exactamente Cristo quiso decir. Marcos capítulo 11, el versículo 5 y el 6, dice el texto: y uno de los que estaban allí le dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Ahora Marcos dice que cuando ellos llegaron a la aldea, alguien los reprende y le dice, ¿qué ustedes hacen ahí desatando ese pollino? Eso es de ustedes. O sea, ustedes entran aquí sin permiso y quieren llevarse este pollino. ¿Quién lo mandó? Bueno, el versículo 6 dice, ellos entonces le dijeron, como Jesús le había mandado, y los dejaron. O sea, lo que les reclamaron, los dejaron. Algunos dicen que ese pollino y esa asna era de un discípulo del Señor. Por eso, si alguno pregunta, dígale que el Señor mandó, que el Señor dijo que le manden el asna, que él la devuelve. Ahora, apenas ellos llegaran a Betfagé, Jesús no tendría oportunidad alguna de hacer los preparativos para el uso de estos animales. ¿Por qué? Porque había que preparar estos animales, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace Jesús? Bueno, manda a buscar uno ya preparado. Dice, bueno, allá hay una asa, hay un pollino que nadie lo ha montado, tráiganlo. Entonces, Jesús no tenía oportunidad de buscar un animal, prepararlo. No, vayan allá, tráiganlo, que yo lo voy a montar. Yo voy a montar ese. No quiero un caballo real, ya que los reyes entran en caballos. No quiero un carruaje, algo espléndido. No voy a entrar en un asno, voy a entrar sencillo. Voy a entrar manso. Y esto data lo que es la humildad de lo que es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, algo muy importante que hay que resaltar es que Cristo sabía la localización precisa de estos animales. Y no solamente la localización exacta, sino la disposición de los dueños en ceder el animal para Cristo. Aquí vemos dos cosas. Número uno, que Cristo no va a enviar a los discípulos al azar, a aventurar. Cristo no adivinó. Nuestro Dios es un Dios de seguridad, que es certero. Cuando Dios nos manda a hacer algo, Él nos manda a hacer algo con seguridad, con certeridad. Dios no nos va a mandar a nosotros a hacer algo a las ciegas. Él nos manda con seguridad. Segunda cosa que vemos aquí para aprender es que los dueños del asna tenían disposición de sembrar lo material que le pertenece a ellos para Dios. Cosa que hay gente que no lo hacen. Hay personas que no ponen a disposición de la obra su vehículo. No ponen a disposición de la obra su casa. No ponen a disposición de la obra su dinero. No ponen a disposición de la obra sus bienes materiales. Pero estos discípulos o estos dueños de estos animales pusieron los animales a disposición. El Señor lo necesita, son de Él, que lo use. Ahora, aquí vemos una demostración. No lo quería decir, hermano. No lo quería decir. Yo me gozo enseñando, hermano. Y que ustedes reciban esta enseñanza verdaderamente. Mire, no lo quería decir. Pero esto es una demostración de que Cristo poseía, en cierto punto, omnisciencia. Cristo sabía dos cosas: que los animales estaban ahí y que los dueños no se iban a poner guapos. Ahora mismo hay cabezas así, mire. Hay gente que están tomando este estudio que la cabeza de ellos es así que está, mire, hermano. Con lo que yo estoy enseñando ahora. Pero usted deje su pregunta en los comentarios. Y si tenemos que hacer un video haciendo esa explicación, lo explicamos. Pero realmente Cristo tenía cierta capacidad omnisciente de expresar, hermano, a ellos. Vayan a buscar esa asna y él anda a encontrarla ahí. Y también saber la disposición de los dueños que no se iban a negar de dar el asna. Bien, volviendo al relato de Mateo capítulo 21, el versículo 4, dice que todo eso aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, verso 5, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal
de carga. Oiga esto, hermano. Vamos a entrar ahora en lo profético. Vamos a hacer una entrada ahora a lo profético. Mire, Mateo dice aquí que toda esta historia, todo este relato, toda esa conjetura de situación, de que Cristo manda a los discípulos, de que el asna tatada, de que el pollino es joven, que nadie lo había montado, de que Cristo le dice, si preguntan, tráiganlo, desaten lo que están atados, díganle que el Señor lo necesita, que yo lo voy a devolver. Dice Mateo que todo eso está pasando para que se cumpla lo que dijo el profeta. Ahora, ¿qué profeta habló de esto? ¿O qué profetas? Zacarías, capítulo 9, verso 9. Aquí vemos la profecía en la cual se dice que el rey viene montado en un asno. Zacarías, capítulo 9, verso 9, uno de los profetas menores del Antiguo Testamento, dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. O sea, hermano, demasiada casualidad que lo que el profeta habló hace cientos de años se está cumpliendo ahora. Eso es demasiada casualidad. Eso se llama cumplimiento de una profecía. Por eso, todo lo que pasó en la vida de nuestro Señor Jesucristo no pasó por pasar. Todo pasó por un cumplimiento profético de lo que es el Antiguo Testamento. Bien, entonces, aquí nosotros podemos ver que el profeta Zacarías profetiza y dice que el rey viene manso. Por eso, cuando ellos ven que Cristo viene entrando en una asna, lo primero que le vino a la mente a ellos fue la profecía de Zacarías. Wow, este es el rey, este es el libertador, este es el que nos va a sacar a los romanos, este es el que nos va a gobernar. Pero Isaías también profetiza de esto. Isaías capítulo 62, verso 11, dice el profeta Isaías, dice: he aquí que Jehová hizo oír hasta lo último de la tierra. Decida la hija de Sión, he aquí viene tu Salvador, y he aquí su recompensa con él, y delante de él su obra. Entonces esta profecía también habla de que vive a entrar en Jerusalén de repente un Salvador. Y este Salvador era el Rey de Reyes, conocido como el Mesías, el que ellos estaban esperando. Entonces, dice aquí el versículo 5 de Mateo capítulo 21 que va a entrar manso y sentado sobre un pollino, el hijo de la asna, que nadie había montado. El cumplimiento exacto de esta profecía mesiánica no escaparía de la multitud de judías, quienes respondieron con títulos y halagos y alabanza que solamente se le puede dar a un Mesías. ¿Cuáles fueron las alabanzas que ellos hicieron? En el versículo 9 exactamente, ellos dijeron: Hosana, hijo de David, bendito el que viene en las alturas. Esta alabanza o esta exaltación también viene de una profecía que está en Salmo 118, verso 25 al 26. Dice Salmo 118, verso 25 al 26. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego. Te ruego, oh Jehová, que nos haga prosperar ahora. Dice el 26. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. O sea, que esta profecía está en los salmos. Salmo 118, verso 25 y 26. Entonces, ¿qué hace la gente cuando ve que Cristo entra? Comienza a alabar, comienza a glorificar a Dios, comienza a decir Hosana, los títulos que se le daba al rey que iba a entrar. Pero vuelvo y repito, ellos estaban esperando a un rey terrenal, un rey que lo iba a salvar del imperio romano. Al ver que Cristo no llenó esa expectativa, ellos lo que hacen es que lo abuchornan y lo rechazan. Al ver que Cristo no llenó esa expectativa, lo rechazan. Ahora, el versículo 6 de Mateo capítulo 21 dice: y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Aquí vemos el acto de obediencia de los discípulos. ¿Entiendes? Y no cuestionaron. Ellos obedecieron. Fueron a la aldea y obedecieron al Señor. Verso 7
de Mateo capítulo 21 dice, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Ellos se quitaron los mantos, los discípulos, y pusieron los mantos encima del pollino. Dice que Cristo se sentó encima. Los mantos representan sus ministerios, sus oficios. Los mantos representan la autoridad o el legado dado por Dios. En Primera de Reyes 19:19 dice que Elías, cuando ve a Eliseo, le tira el manto sobre la cabeza. Y en Segunda de Reyes, su capítulo 2, cuando Elías se va al cielo, lo que Eliseo levanta es el manto de Elías, y ese manto de Elías le dio el traspaso de la autoridad o el legado profético a Eliseo. O sea que manto en la Biblia representa autoridad, ministerio, oficio, delegado. El hecho de que los discípulos tiren el manto encima de el asna y Cristo sentase encima de los mantos y después de la asna, representa que Cristo es el dueño de nuestros mantos, de nuestros ministerios, de nuestros oficios. A diario vemos un paquete de gente, hermano, bajo una arrogancia, bajo una prepotencia, bajo un orgullo, ¿verdad? Y que creen como que el ministerio es de ellos, como que los oficios son personales. No, amado, nosotros lo que simplemente debemos lanzar nuestros mantos y que Cristo se siente encima de nuestros mantos. Eso es todo. Esa es la razón de los ministerios, servir. Pero Cristo es el dueño de todo. Cristo es el dueño de las iglesias. Cristo es el dueño de la doctrina. Cristo es el dueño de los pastores. Cristo es el dueño de las ovejas. Cristo es el dueño de... porque hay gente que dice, las ovejas son de Cristo. ¿Y los pastores de quién son? Del diablo. Porque tengo que... no son del diablo los pastores, porque si las ovejas son de Cristo, los pastores ¿de quién son? ¿De quién son los pastores? Del diablo. Son de Cristo también. Entonces, por eso en Juan capítulo 10 dice la Biblia, Cristo hablando, y yo tendré otro rebaño y pondré un pastor, dice Cristo. O sea que los pastores son de Cristo. Oye, como le dice Pedro, el príncipe de los pastores. O sea que Cristo es el príncipe de nosotros, de los pastores. Entonces la mayoría de los prepotentes, los rebeldes, los arrogantes, las ovejas son de Cristo, y los pastores, ¿de quién son? De Santa Claus. ¿De quién son los pastores? Son de Dios también. Las ovejas son de Dios, los pastores también son de Dios. Ahora, ¿qué nosotros debemos hacer como pastores? Tirar los mantos, entregar a Dios los mantos. Porque si nosotros tenemos un manto, es por Dios. Si nosotros tenemos un llamado, un ministerio, es por Dios. Si hemos alcanzado un grado honroso en este camino, es por Dios. Incluso Pablo se va profundo y Pablo dice que el que está firme lo está para Dios, y el que cae, cayó para Dios. Porque Dios es poderoso para mantenernos firmes, pero también es poderoso para levantar al que se ha caído y volverlo a estar firme. Pablo, revienta la mente de los prepotentes y los altivos. Si tú estás firme para Dios, si caíste, Dios es poderoso para levantarte, así como Dios es poderoso para mantener firme al que está firme. Sencillo. Los mantos son de Dios. Hay que tirarlos sobre el pollino y que Cristo se monte encima. Ahora, ¿qué yo quiero, hermano, seguir desarrollando aquí? Es que el versículo 8 dice que la multitud, que era muy numerosa, el versículo 8 dice que la multitud era muy numerosa, escuche, tendía sus mantos en el camino. Los apóstoles tendieron sus mantos sobre el asna y Cristo se sentó en el asna. Pero la multitud, que era numerosa, no dice la Biblia qué cantidad eran de personas que iban a recibir a Cristo en la entrada triunfal, pero sí dice la Escritura que era numerosa. Era numerosa la multitud, numerosa, hermano. Y esa multitud dice que se quitaron los mantos y lo tiraron en el camino. Tendieron los mantos en el camino.
para que por donde el asna cabalgaba no pisara polvo, sino que pisara los mantos de la multitud. Qué humildad, hermano, había ahí. Ahí había una humildad. Yo quisiera vivir ese escenario de la entrada triunfal de Cristo. Eso era poderoso. Dice el versículo 8, y otros cortaban ramas de los árboles y la tendían en el camino. Mire, extender los mantos o extender los vestidos en la calle, en la antigüedad era un acto de homenaje reservado para un rey de alta nobleza. Eso lo vemos en Segunda de Reyes, capítulo 9, verso 13. Cuando Jehú iba a entrar a la ciudad, dice que las personas tiraban sus vestidos, sus mantos en el camino para que Jehú en su caballo lo pise. Segunda de Reyes, capítulo 9, verso 13 dice: entonces cada uno tomó apresuradamente su manto y lo puso debajo de Jehú en un trono alto, y tocaron corneta y dijeron: Jehú es rey. O sea, tender los mantos en el piso es anunciar que el rey viene. O sea, ellos estaban diciendo con eso que era un rey, hermano. Era un rey. Ellos estaban sugiriendo de que había llegado un rey. La multitud reconoció que Jesucristo era el rey de los judíos. Jesucristo era el rey de los judíos. Ellos reconocieron. Pero la mentalidad de ellos era un rey, hermano, terrenal. Juan capítulo 6, me parece, el versículo 30, dice que agarraron a Cristo para hacerlo reinar. Y él se le fue, no quiso reinar. Porque la voluntad de Cristo era morir por los pecados. Cristo primero vino a libertarnos de los pecados. Ahora, donde él viene a reinar, sí se va a cumplir en lo que es su segunda venida. Apocalipsis capítulo 19, verso 11 al versículo 14, donde él viene, le quita el reinado al anticristo, el falso profeta, lo lanza al lago de fuego. Satanás va a ser atado por 1000 años. Entonces Cristo va a reinar en lo que se conoce el milenio. Ahí sí Cristo va a venir como rey terrenal. Pero ellos era lo que estaban viendo. El versículo 9, vemos el alarde que ellos hacen o la alabanza. Dice: la gente que iba delante y la que iba detrás clamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Dice Hosana en las alturas. Eso yo le expliqué ahorita, pero quiero abundar un poco más. La palabra Hosana o bendito el que viene en el nombre del Señor era un término que aparece en Salmo capítulo 118, verso 26, verso 25 y 26. Y es una profecía también sobre lo que estaba pasando y estaba teniendo un cumplimiento aquí. Ahora, la expresión Hosana, transliterada al vocablo hebreo, significa sálvanos ahora. Sálvanos ahora. Transliterando Hosana al vocablo hebreo significa sálvanos ahora. Lo que ellos estaban diciendo, Hosana, es sálvanos. Bendito, o la expresión bendito, esta es una cita exacta de lo que es el Salmo también, capítulo 118, verso 26. Ahora, junto con el título mesiánico, Hijo de David, ellos reconocían la declaración mesiánica de que Cristo era el rey, el enviado. Ya que en Mateo capítulo 1, versículo 1 dice que Cristo era hijo de David, según su genealogía, y lo que explica aquí es lo siguiente: es que Dios había prometido en 2 de Samuel capítulo 7, versículo 15, que de la simiente de David iba a nacer uno que iba a tener un reino eterno. Y Cristo, amado, cumple con esos requisitos. Entonces ya vemos la expresión Hosana, vemos bendito. Ahora vemos por qué ellos le llaman hijo de David. Ahora, la fecha exacta de este suceso, según algunos eruditos, se aproxima a un domingo 9 de Nisan. Un domingo 9 de Nisan. Nisan era un año. Nisan era un mes en hebreo. En el año 30 después de Cristo. Se cree que Cristo tenía 30 años cuando entró en la entrada triunfal. Algunos dicen que tenía 33. Bueno, esos ya son cálculos. Ahora, exactamente 483 años después del decreto de Artajerjes que he mencionado, en Daniel capítulo 9,
versículo 24 al 26. Aquí Artajerjes da un decreto, hay una profecía de Daniel que habla de las 70 semanas, pero eso se lo vamos a explicar luego. Vemos que se hace un cálculo ahí de que 430 años después, calculando la semana por años, eso es algo muy profundo, después se lo voy a explicar. Calculando la semana por años, data que eso pasó en el año 30 después de Cristo, domingo 9 de Nisan. De ahí es que los católicos sacan lo que es Domingo de Ramos en lo que es el tiempo de Semana Santa. Y sacan el término Domingo de Ramos, porque ese domingo o ese día ellos sacaron ramas o cortaron ramas también. Ahora, el versículo 10 de la historia dice que cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. La ciudad completa se conmovió y dijeron, ¿quién es este? Se conmovió la ciudad porque hubo un alboroto tremendo. Y dice el versículo 11 que la gente dijo, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Entonces, nosotros podemos ver, amado, lo que es la entrada triunfal. Ahora, yo quiero hablar del propósito de lo que es la entrada triunfal. El propósito de Jesús en desplazarse hacia Jerusalén era, amado, hacer pública su declaración de ser Mesías o de ser un rey de Israel. O sea, el cumplimiento de la profecía de Zacarías, del Antiguo Testamento, de David en los Salmos, de Isaías. Cristo estaba evidenciando este cumplimiento de esta profecía en la cual Mateo dice que tenía que venir sobre un asno. El rey tenía que venir manso sobre un asno y tenía que venir humilde y tenía que venir cabalgando un pollino, un animal de carga, un animal sencillo. Ahora, Jesús iba en un asno, escuchen con atención, hacia su ciudad capital como un rey victorioso, y fue aclamado por el pueblo como era la costumbre de los pueblos aclamar a sus reyes. Lo leímos ya en Segunda de Reyes, ya cuando ellos, ¿verdad?, aclamaron a Jehú cuando le tiraron los mantos a Jehú, cuando Jehú llegó y proclamaron a Jehú como su rey, porque ellos tiraron los mantos sobre el camino y Jehú lo pisó. Eso es Segunda de Reyes, capítulo 9, verso 3. Entonces, ellos están aclamando a Jesús como era de costumbre que se aclamara a un rey. Ahora, las calles de Jerusalén, la ciudad real, estaban abiertas a Cristo. Y como un rey que sube a su palacio, y no un palacio temporal, sino un palacio espiritual, porque luego Cristo entra en el templo. ¿Usted ve? Cristo entra en el templo. ¿Por qué su reino no era espiritual? No era terrenal, sino espiritual. Porque la alabanza y la adoración de la gente que le decía se señalaba a un rey espiritual. Cristo vino a reinar en los corazones de ellos. Cristo no vino a reinar sobre el palacio de Herodes. Cristo vino a reinar sobre los corazones de ellos. Pero ellos endurecieron sus corazones y no recibieron a Cristo como su único y suficiente Salvador. El propósito de Cristo era reinar en los corazones de ellos, en los corazones de la multitud. Pero la ambición de ellos fue más fuerte. Por eso luego pidieron que lo maten. Por eso pidieron que lo crucifiquen. No tenían amor, no tenían pavor, no tenían piedad. Pero Cristo demostró ser Dios. Porque aún ellos siendo malos, Cristo murió por ellos también. Y le dijo a Dios que lo perdonara. Cristo le dijo a Dios que lo perdonara, que ellos no saben, ¿verdad?, lo que hacen. Entonces, vemos aquí que desafortunadamente esa alabanza que el pueblo derramó sobre Jesús no fue porque reconocieron que él era un salvador espiritual, sino un salvador terrenal. Ellos no reconocieron que él era un salvador del pecado tampoco. Ellos reconocieron que él era un salvador terrenal, cosa que afligió al Mesías, cosa que hizo que el Mesías se afligiera. Por eso luego ellos aclaman a Pilato y le dicen, crucifícale, crucifícale. Eso lo vemos en el libro de Lucas, capítulo 20. Vamos a leerlo. Lucas, capítulo 20, su versículo 21.
Ellos aclaman a Pilato, crucifícale. Vamos a ver, Lucas capítulo 23, perdón. Lucas capítulo 23, versículo 20 y 21. Bueno, estoy buscando aquí, dice el texto, versículo 20. Y les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús. Pero ellos volvieron a dar voces diciendo, crucifícale, crucifícale. ¿Quiénes dijeron que le crucifique? Los mismos que dijeron, hosana en las alturas. Los mismos que lo halagaron, los mismos lo crucificaron. Los mismos que te alaban son los mismos que te van a crucificar cuando tú no lo complazcas o cuando tú no apoyes lo que ellos quieren que tú le apoyes. Por eso un rey tiene que ejercer la ley. Un líder tiene que ejercer la ley. No complacer al pueblo. No complacer una masa. No complacer una multitud. Aquí estamos para complacer a Dios. No para complacer al hombre. Porque cuando tú complaces al hombre, el hombre te sigue por lo que tú le complaces. Pero el día que tú le pones la cosa clara, entonces va a decir que te maten. Ahora, ¿tú quieres saber quién es leal? Igual terminé este estudio. Cerré el estudio ya. Porque siento como el Cairo de Dios sobre este estudio, mis amados. ¿Tú quieres saber quién es leal? No le complaca lo que ellos te exigen. Si son leales, se quedan contigo. Si son leales, siguen ahí en tus iglesias. Porque a veces hay pastores que tienen la iglesia llena para complacer a los miembros. Que si lo reprende, se le van. ¿Tú quieres saber si tus miembros son leales? No le complaca lo que te piden. No le complaca, dile que no. Cuando te pidan un permiso, dile no, usted no puede ir para allá, quédese aquí, congréguese. Y vamos a ver si son leales. Vamos a ver si son leales. El que es leal, aunque se sienta mal, se queda hasta la muerte contigo. Se queda ahí contigo en tu iglesia. Diciendo mi pastora es de Dios, mi pastor es de Dios. Porque cuando llegan a congregarse, dice Dios me mandó que me congregue aquí. Dios me mandó que esté con usted. Dios me mandó que esté mano a mano con usted. Y cuando tú lo reprendes, se van. Entonces, ¿por qué tú dices que fue Dios que te mandó? Estoy diciendo que este estudio cogió otro giro. Lo mismo que le dijeron a Cristo, tú eres el Salvador, tú eres el libertador, tú eres el Rey de David, tú eres el Hosana. Luego dijeron que lo maten. Luego dijeron que lo crucifiquen. Entonces, esta palabra es para alguien que está viendo este estudio, este video. Esta palabra es para usted. Usted como líder está para complacer a Dios. Usted como pastor, como pastora, como laico, como copastor, como copastora, como diácono, como líder de joven, como líder de dama, como líder de caballero, como líder de evangelización, como líder de un sector del evangelio. Usted está para complacer a Dios, no para complacer al hombre. Usted está para complacer a Dios. Bueno, ya se acabó esto. Dios le bendiga. Bueno, mis amados, comparta. Me gustaría que usted comparta los estudios. Comparta los estudios para que la gente sea edificada y para que la gente pueda, amado, verdad, recibir esta bendición. Si usted se puede suscribir para que le lleguen los estudios, usted lo hace, ¿verdad? Pero lo que me interesa es que usted reciba la enseñanza. Dios me lo bendiga y Dios me lo guarde. La paz de Dios.